Hermanos, estaba viendo siempre le pregunto al Señor qué es lo que quiere Él que yo comparta con la iglesia. Y el Señor, viendo todo esto que está pasando, me dio el tema del arrebatamiento. Y el Señor usaba mucho las preguntas para hacer pensar a sus discípulos y darles la respuesta, que ellos, o sea, no nada más recibieran la enseñanza, sino que el Señor los hacía reflexionar con una pregunta. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando les dijo, quiénes dicen los demás que soy yo? Y luego, ¿qué piensan ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Hacía varias preguntas que hacían recapacitar, y yo me he fijado que cuando yo les hago preguntas en la clase de la escuela dominical, se me pone luego así impactado. Digo, pero no es por hacerlos quedar mal, no es por ponernos en aprietos, sino porque tenemos que pensar y tener la respuesta que Dios nos ha dado en su palabra para saber cómo compartir. Entonces, en el arrebatamiento, hermanos de la iglesia, que estamos viendo por las señales que se están cumpliendo, yo me quiero apegar única y exclusivamente a la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios. Y si usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted está capacitado para poder comprender las enseñanzas que Dios nos da en su palabra. Porque el Señor predicaba a niños, hombres, mujeres y ancianos, y todos entendían. Algunos eran más duros de entender que otros, pero todos entendían. Entonces, la primera pregunta, hermanos, ¿cómo y cuándo se llevará a cabo el arrebatamiento? Hay muchas corrientes, hermanos, y unos dicen de un tiempo, de otro, pero vamos a pegarnos a lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24, capítulo 32 al 41. Mateo 24, 32 al 41. Miren lo que nos dice la palabra en respuesta a cómo y cuándo se llevará a cabo el arrebatamiento. El Señor Jesucristo les enseñó esto a sus discípulos. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, fíjense bien lo que dice, hermano, no que vamos a oír, sino que vamos a ver. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Lo estamos viendo. ¿Cuáles cosas? Las que el Señor anuncia al inicio del capítulo 24. Dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, fíjese bien, hermano, lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Fíjese bien lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Hasta en ese momento fue cuando entendieron todo el tiempo que les estuvo predicando Noé, que iba a llover. Era un acontecimiento que no era común en ese tiempo, hermanos. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que Cristo venga por su iglesia. Es un hecho único, un hecho glorioso, un hecho que todo creyente deberíamos estar esperándolo, anhelándolo y sobre todo preparándonos, hermanos. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también. Fíjese bien, el Señor nos dice que serán iguales que en esos tiempos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Si nos fijamos, hermanos, siempre el Señor nos enseña que hay solo dos grupos en el mundo. Los creyentes, los que creen y le creen a Dios, que creen en Dios y le creen a Dios, y los que sancochados o los que de plano no creen. Pero con el Señor, acordémonos, no se valen las cosas a medias, es todo o nada. En Mateo 24, 27 nos dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también
la venida, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hemos visto los relámpagos, ¿verdad? ¿Cuánto duran los relámpagos, hermano? Nada. El Señor nos está poniendo cosas que nosotros conocemos para que podamos entender qué es lo que estamos esperando, hermanos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, miren lo que nos dice la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuántos saben lo que es la apostasía, hermanos? Ya hemos hablado varias veces de la apostasía. ¿Ya se ve la apostasía? Ya. ¿Sí? Dice, sin que antes venga la apostasía, también ya se cumple. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, dice el apóstol Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los salvos tenemos la verdad, y si conocemos la verdad, sabremos identificar la mentira. Por eso el Señor hay que pedirle discernimiento, hermanos. Que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento en nuestro corazón y en nuestra mente, para que cuando oigamos algo que no viene del Señor, que son mentiras de Satanás, porque hay ministros de Satanás en medio de la iglesia, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado de no dejarnos mover de la fe genuina que le agrada a Dios, es en Cristo Jesús. Dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, fíjense bien, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad. ¿Dónde nos mostró Dios su amor? ¿Dónde? En la cruz. ¿A través de quién? ¿Y quién es la verdad? O sea, todo está centrado en Cristo, hermanos. Todo está centrado en Cristo. Dice, porque por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuántas personas hay ahorita, hermanos, que puedan decir, no, pues, no pasa nada, Dios es bueno, Dios no va a mandar a nadie al infierno, Dios no nos va a condenar? O lo contrario, hay quienes están culpando a Dios. Dios, ¿por qué si es Dios bueno? ¿Por qué permite tantas cosas, tantas maldades? Y hermanos, no salimos de una cuando ya estamos entrando en otra. Ahorita, que decía el hermano de Oaxaca, ya hay enfrente otra tormenta, otro huracán. Y por acá, por la península de Yucatán, otro. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Dios nos está hablando por todos los medios para que reaccionemos. Debemos de estar preparados para el arrebatamiento. Debemos de estar preparados para ese encuentro con nuestro Señor. Dice, ¿cómo debemos de prepararnos? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo debemos de prepararnos? Hermanos, pero no es cuestión de que, ok, pues voy a poner, permítanme esta cosa, porque a veces así piensa la gente, voy a poner ajos en la puerta.
voy a poner un vaso o voy a poner un listón rojo. Digo, hermano, a veces nos da risa oír lo que la gente cree, pero se lo dicen, por eso están creyendo tantas mentiras. Y haz esto, y deja esto, y haz esto otro, y tú vas a estar protegido. Mentiras. Cuando creemos en Dios, hermano, lo peor que nos puede pasar, vamos a decir así, lo peor que nos puede pasar, ¿qué es? Morir. Pero se han puesto a pensar por qué el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y el morir, ganancia, porque él comprendió el significado de lo que es pasar de esta vida a la otra, de despojarnos de este cuerpo, de haber recibido la promesa de la vida eterna. Por eso para los creyentes ya no significa, hermanos, lo he repetido y me lo tengo que repetir y lo tenemos que repetir nosotros mismos, la muerte para el cristiano no significa lo mismo que para el incrédulo. La cuestión es, ¿cómo debemos de prepararnos espiritualmente? Seguimos en Mateo 24, en el versículo 42 al 44, si alguien me quiere leer, por favor, no más fuerte. Mateo 24, capítulo 42 al 44. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de prepararnos? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Gracias, hermano. Hermanos, lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Cristo es, debemos de velar, de estar alertas. Fíjese, nos pone un ejemplo que todos sabemos. Si sabemos que anda por ahí un ladrón en la colonia y ya ha robado en la casa de enseguida y está en la casa de enfrente, la gente de ahí dice, no, pues tengo que estar cuidando, ¿verdad? Poner bien cerradas las puertas y estar pendiente de cualquier ruidito. Eso es lo que nos dice el Señor. Así debemos nosotros de estar alerta, sabiendo que en cualquier momento, hermanos, Cristo puede venir ahorita, Cristo puede venir mañana, o a lo mejor en semanas, meses, años, no lo sabemos. Pero dice el Señor que debemos de estar velando, porque no sabemos a qué hora. Una cosa sí tenemos segura, que Él viene. ¿Amén? Amén. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabemos. Digo, ¿cómo? Sí lo sabemos. Ya nos dio más o menos cómo se va a hacer esto. ¿Cuándo y a qué hora? No lo sabemos ni el día ni la hora. Pero sí estamos certeros de que va a venir, ¿verdad? Ok. Entonces dice, por eso debemos de velar, de estar alertas, de estar al pendiente, hermanos. ¿Por qué nos dirá esto el Señor, hermanos? Porque hay un peligro. Hay un peligro. El adormecimiento espiritual de la iglesia, el enfriamiento del amor de los hijos de Dios para con nuestro Padre. El primer reclamo que hace el Señor Jesucristo a las 7 iglesias es, dice, ¿qué pasó con tu primer amor? ¿Cuántos comenzamos bien entusiasmados, asistiendo a todas las reuniones que había? Veníamos con un ímpetu, luego ya fue bajando, hasta que muchos se han retirado del Señor. ¿Lo sabe por qué? Porque hay alguien que está muy, pero muy interesado en que usted y yo nos alejemos del Señor, en que usted y yo no estemos preparados para esa venida del Señor. Él se goza de pensar qué bueno que se quedara este montón de incrédulos, infieles que no le son fieles a su Dios. Eso es lo que quiere Satanás, hermano. Pero nosotros tenemos que reconocer, sí, Él quiere robar, matar y destruir, Él quiere destruirnos, Él quiere impedirnos que nosotros estemos preparados. Por eso debemos de hacer a un lado todo lo demás, hermanos. Miren, yo a veces pienso que soy como disco rayado. Tal vez sí, hermanos, pero yo le digo al Señor que me haga hablar lo que necesitamos escuchar. Se están oyendo muchos testimonios de personas que tardaron 20, 30, 50, 60 años en construir el patrimonio que tenían. Un departamento en un multifamiliar, con muebles, con todo. Creían que iban a pasar su vejez ya bien. En un abrir y cerrar de ojos, ¿qué pasó?
todo lo perdieron, todo, absolutamente todo. Carro, casa, muebles, ropa, hasta familia. En un momentito, ¿qué nos está enseñando el Señor? ¿Le suenan estas palabras? Que no nos aferremos a las cosas de este mundo, que no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, sino que hagamos tesoros en el cielo. Eso ya sería otro estudio que también nos valdría saber cómo podemos hacer tesoros en el cielo, hermano. Pero aquí estamos viendo cómo debemos de prepararnos. Todas estas cosas, hermanos, por eso el Señor nos dice. Yo estaba hablando con una persona de allá de México ayer que me decía, es que a veces me siento con una depresión tremenda, con una tristeza tremenda. Y siempre de que yo le digo al Señor cuando me levanto, Señor, prepárame, yo no sé quién me vaya a preguntar, a quién le vaya a tener que hablar este día, qué es lo que vaya a pasar, pero tú sí sabes, Señor, prepárame. Y empecé a darle mi testimonio de cómo Dios ha sido fiel, porque la gente tiene miedo de emprender un trabajo, hermanos, porque trabaja para los demás, o los asaltan, o los roban, o simplemente salen perdiendo. Yo le decía a esta persona, vieras qué hermoso es experimentar la provisión de Dios. Que cuando nosotros seguimos lo que dice esa instrucción de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos promete que todo lo demás va a venir por añadidura. Nosotros los mexicanos entendemos mejor, nos viene de pilón, de pilón. Entonces por eso el Señor dice que por nada debemos de estar afanados, por nada, sino que cualquier necesidad que nosotros tengamos, acudamos a Él en oración y ruego y con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque entonces va a venir una paz a nuestro corazón, que vamos a decir, yo confío en que Dios va a proveer. Al final me sentí tan bonito, hermano, porque empezó a salir pues, palabra. Me dice, gracias, porque todas esas palabras me animaron. Digo, es que Dios es real. Y el poder compartir todas las maneras en que Dios se ha manifestado, bueno, no todas, porque digo, son unas cuantas cosas en las cuales te pueda decir, Dios se ha manifestado en su provisión. Hermanos, por eso tenemos que buscar prepararnos espiritualmente. Porque es como les digo, es el evento más grandioso y glorioso que sigue después de haber recibido a Cristo, hermanos. Cuando Él venga por su iglesia y poderlo ver cara a cara, ser transformados, ser llevados a ese lugar que Él preparó para nosotros, hermanos. Por eso dice, por tanto también vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A lo mejor también nosotros vamos a andar haciendo otras cosas, hermanos, y de repente, ¡pum!, vámonos. En Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38, si alguien lo tiene por ahí, que lo lea en voz alta, fuerte. Lucas 12, 35 al 38. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Sed vosotros semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando haga el volver de las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y viviendo les servirá. Aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si os halla así, bienaventurados aquellos siervos. Fíjese nada más lo que va a pasar, hermano. Se le está dibujando esto acá en su mente. Primeramente dice que debemos de ceñir nuestros lomos. Y yo buscaba versículos que nos ayudaron un poquito a entender esto de ceñir nuestros lomos. Mire, alguien que lea por favor Efesios 4, o si doy yo con ellos se los leo. Efesios 4,
lo que habla sobre ceñir nuestros lomos, hermanos. Efesios 4, versículos del 17 al 26. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Síguele, hermano. Y los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjese ahí nos dice claramente cómo vamos a seguir nuestros lomos, hermanos. Simplemente ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Despojarnos, ¿se acuerdan? Como dice que el ciego Bartimeo, cuando escuchó que Jesús iba pasando, dice, se quitó la capa, se quitó lo viejo, todo lo que le pudiera estorbar. Nosotros tenemos un gran enemigo en nosotros mismos, que es nuestra carnalidad. Por eso dice que debemos de despojarnos del viejo hombre. Todavía, hermano, usted y yo podemos estar luchando con cosas que no le hemos entregado al Señor, o que de repente quieren volver, o que de repente el enemigo nos vuelve a querer, como dicen, atraer la atención sobre esas cosas que ya no deberían de estar en nuestras vidas. Porque tenemos que ser renovados. Entonces, cuando nos dice que debemos de ceñir nuestros lomos, es vestirnos apropiadamente, espiritualmente hablando, vuelvo a decirles, espiritualmente hablando, vestirnos de Cristo, hermanos. Hay otro versículo que dice ahí en Gálatas 3:25, ahí un poquitito más atrás, Gálatas 3:25 al 27, que dice así. Pero, a ver, sí, 3:25, si la tiene por ahí alguien. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que existen, bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, hermanos, ahí nos dice que estamos revestidos de Cristo. Si antes a usted le tachaban de hipócrita, de borracho, de tranza, de lo que haya sido, hermano, dice el Señor, eso era en el pasado. Ahora, como nuevas criaturas en Cristo, debemos de revestirnos de Cristo, despojarnos de nuestra vieja naturaleza y revestirnos de Cristo. ¿Cómo es eso? Aprender a amar como Él nos ama, aprender a perdonar como Él nos ha perdonado, a andar en santidad y obediencia al Padre como Él anduvo cuando estuvo aquí en la tierra. Y porque Cristo pudo hacerlo, hermanos, por eso nosotros en Cristo podemos también. La cuestión es estar más cercanos cada día del Señor, porque, hermanos, si usted nota que se está enfriando su relación con el Señor, tenga mucho cuidado, porque después del enfriamiento viene ese adormecimiento y va a haber así como, no sé cuántos de ustedes han estado bajo anestesia, pero cuando está en la anestesia como que quiere uno abrir los ojos y como que se da cuenta de algo que está pasando alrededor, pero no completamente. Haga de cuenta. Trae un adormecimiento espiritual el pecado, hermanos. Cuando ya hemos recibido la salvación, descuidamos nuestra relación con el Señor a través de su palabra, descuidamos inclusive nuestro compañerismo con la iglesia, en un compañerismo sano, en un compañerismo que a Dios le agrade,
Dice para alentarnos unos a otros, para motivarnos unos a los otros. Pero ¿qué pasa? Dice el Señor, muchos tienen por costumbre el ya no congregarse. Cuidado, cuidado, hermanos. Por eso dice que nosotros estamos revestidos de Cristo. Colosenses 3 del 1 al 10. Colosenses 3 del 1 al 10. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida entonces también vosotros seréis manifestados con Él en la gloria. Con Él en gloria. Por lo tanto, hacer morir lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, malas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas resisteis bien vosotros en otro tiempo como vivías entre ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de vuestra boca. No gritáis los unos a los otros, porque os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas, que os habéis vestido de nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Fíjense lo que dice aquí, bueno, en la versión que tengo yo, lo que dice en el último versículo, dice, y revestidos del nuevo, o sea, del nuevo hombre, como nuevas criaturas en Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿quién nos creó? Conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, hermano, usted no puede ser el mismo del año pasado, no debe de ser el mismo del año pasado. Tiene que haber crecimiento. La palabra de Dios, cuando usted y yo la aplicamos en nuestra vida, tiene que hacernos reaccionar y decir, oye, espérate, pues yo no le miento a Dios, porque a Dios no le puedo mentir, pero sí le echamos mentiras al hermano Ofelia. Dice, no se mientan ni entre ustedes, porque al que estamos ofendiendo es a Dios. ¿Quién es el que nos dice que no debemos de mentir? Dios. Ahora, hermanos, si usted no siente ese afecto por los hermanos y las hermanas en Cristo, ese afecto sano, ese afecto que a Dios le agrada, pídale a Dios. Debemos de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a amar a mis hermanos como tú quieres que yo los ame. No con ventaja, no con hipocresía, sino con un amor sincero como el Señor nos ha amado. Un amor incondicional, hermanos. No, pues lo voy a amar porque sí, me trae unas comiditas o me hace cada favor. No, y por eso me tengo bien cerquita. No. Dice el Señor que no nos diferenciamos cuando hacemos eso de los incrédulos. Ahí no, que tienen a uno que está ahorita en la cárcel acá en Estados Unidos, que lo tienen como héroe en su tierra natal, como benefactor, cuando que muchos jóvenes en todo el mundo morían por la droga que él movía. Digo, son conceptos equivocados, hermanos, pero en esa parte que acabamos de leer, hermanos, dice que debemos de despojarnos de todo lo terrenal, y ahí habla claramente, hermanos. Si no lo alcanzó a escuchar bien, lea lo que dice ahí en Colosenses 3 del 1 al 10, lea de qué debemos de despojarnos, hermanos. Y Dios nos está diciendo esto a cada uno de ustedes y a mí. Ahora, ¿vamos a obedecer? Eso ya es responsabilidad nuestra. Porque si no obedecemos, hermanos, entonces no nos estamos preparando para el arrebatamiento que puede suceder, vuelvo a decir, en cualquier momento. En cualquier momento. Por eso dice la palabra, comencé con ese versículo, cuando vean que todas estas cosas suceden, prepárense, está a la puerta, está cercana la venida de Cristo. Yo me pongo a pensar, ¿qué sería si el Señor viniera y no estuviéramos preparados? ¿Cuántos nos vamos a quedar?
¿Cuánto nos pudiéramos leer? Y si esto nos espanta de ver todo lo que está pasando, como esta matazón ahí en Nevada, digo, Señor, ¿en qué mente tan diabólica cabe eso? Porque fue una cosa preparada con todas las de la ley, hermanos, para matar a tanta gente. Por eso el Señor nos dice que todo eso tenemos que quitarlo, hermanos. Todo lo carnal, lo terrenal, todo aquello en la cual andábamos antes en nuestra naturaleza pecaminosa, ya no. Ahora en Cristo tenemos que vivir en esta nueva naturaleza en que estamos. ¿Para qué? Para poder ser dignos de reunirnos con nuestro Señor Jesucristo y poder permanecer de pie delante de Él. No avergonzados, hermanos. Estamos hablando de la cosa más seria, hermanos, que le toca a la iglesia vivir. ¿Y lo creo o no? Los que ya durmieron en Cristo, pues se nos van a adelantar por fracciones de segundo. Luego los que estemos todavía vivos aquí, vamos a ser arrebatados, transformados y arrebatados juntamente para reunirnos con Cristo. ¿A dónde nos va a llevar? Que nos lleve a donde Él quiera. ¿Qué va a hacer con nosotros? Que haga con nosotros lo que Él quiera. Porque de Él no se puede esperar más que lo mejor de lo mejor. Pero si nos engañamos, hermanos, si creemos que podemos pecar, como dicen, voluntariamente, y no ser conscientes del daño que nos hace el pecado a nosotros, estamos perdidos. Estamos perdidos. No he terminado este estudio, hermanos, pero hoy el tiempo ya se me acercó. Quedan todavía 2 puntos por tratar. Pero pidámosle al Señor que nos ayude a estar preparados, a velar, a orar sin cesar, para que podamos ser dignos de escapar de las terribles cosas que vendrán sobre este mundo. Dios les bendiga.